Señoras y señores, bienvenidos, muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al diálogo, a la crítica, al análisis, a la reflexión. Gracias por acompañarnos. El día de hoy está con nosotros un hombre reconocido en el medio de las ideas en México, en el medio de los textos, de la industria editorial, de la intelectualidad y del pensamiento. Un hombre al que respetamos y admiramos, colega editorialista en diferentes casas, escritor, Jesús Silva Herzog Márquez, bienvenido. Hola Leonardo, muchas gracias por estar la aquí, querido introducción, Chucho. hombre, muchas gracias. Y era porque tenemos que hacer la sintética. No, hombre, porque si no, qué amable, gracias. María Scherer. Hola, buenas. Gracias por estar aquí. Víctor Hugo Michel, muchas gracias por acompañarnos. ¿Qué país cierra el 2017, querido Chucho? Están ahí los acomodos políticos. Está un año donde a lo mejor debiéramos empezar por reflexionar si lo que vamos a elegir el año entrante es un modelo de país, es un modelo de nación, es un modelo de economía, de sistema, como algunos pretenden poner sobre la mesa, o es solamente una transición política entre una fuerza y otra, entre un personaje y otro. ¿Cuál es tu visión? Yo sí creo que la disyuntiva es muy grande. Mi impresión es que se anuncia una polarización que creo que puede ser el proyecto de Andrés Manuel López Obrador, que es un proyecto coherente, que es un proyecto que tiene una visión alternativa, y por el otro lado se propone la persistencia en el mismo modelo. La candidatura del PRI me parece que es la invitación a persistir en la misma ruta en la que llevamos pues por lo menos 30 años. Sí. Y en ese sentido, como dices tú, pues es una idea del país distinta y es una idea de la política que me parece que no puede ser más contrastante. La de la visión populista, y creo que López Obrador es un populista de manual, y la visión de la tecnocracia, y José Antonio Meade lo es igualmente, en el sentido de defender una ortodoxia en donde lo único que hace falta es que transcurra más tiempo para que la utopía de los técnicos se haga realidad. Es decir, la hipótesis de que Meade lo pudiera hacer distinto de lo que lo han hecho los anteriores, el margen es muy reducido, dirías tú. Pues mira, si de algo sirven las primeras pistas que ha dado, no hay la menor intención de cambiar nada. La palabra cambio no existe en el vocabulario de José Antonio Meade. Cuando uno lo escucha y ve su diagnóstico del país, la verdad es que vive en un país bien bonito, en donde tenemos una política que él describe como una política generosa, en donde hemos tenido reformas que han sido exitosísimas. En ese sentido, no hay promesa de cambio en José Antonio Meade. Es que lo no que puede. hay es seguir, ¿no? Sí, perdón, no puede, Chucho. O sea, finalmente él fue parte central de las dos últimas administraciones. Entonces, yo creo que está impedido de hablar de cambio, ¿no? Por eso está, incluso su discurso está, digamos que virado, ¿no? Que le metió un twist y él habla de futuro, precisamente porque de cambio no puede. A lo mejor es una estrategia sensata. Josefina Vázquez Mota, como candidata del PAN, trataba de deslindarse un poco del presidente y de la trayectoria inmediata, y le fue mal. No sería convincente que José Antonio Meade prometiera un cambio, y en ese sentido pues es insistir en lo que uno mismo ve de su candidatura, que es pues la constancia de los últimos años, ¿no? Creo que tiene sentido esa estrategia, ¿no? Jesús, me llama la atención porque mencionas el caso de Andrés Manuel López Obrador y mencionas también a José Antonio Meade. Pareciera que estás descartando, o al menos en tu saque, estás descartando la posibilidad de una tercera propuesta, un tercer candidato, el Frente, no sé si algún independiente. ¿Lo estás viendo así? Mira, a mí me parece que el año termina mal para el Frente.
No sé qué es lo que suceda en los próximos días y en las próximas semanas, pero la verdad es que se está descomponiendo por todos lados esa apuesta del Frente Ciudadano por México. Creo que el PAN apostó muchísimo por esta opción. Y creo que puede quedarse en el peor de los escenarios, que es que no se concrete este frente o que despegue con demasiados cadáveres adentro. Y por lo tanto me parece que es una opción que se ha deslavado la del frente. Yo creo que en ese sentido la apuesta del elector del PRI, la apuesta de Peña Nieto por mí fue muy sensata. Porque es la opción que puede quedarse con el horizonte del centro derecha mexicano, y ese creo que se lo puede quedar curiosamente el PRI. Parecía que el Frente surgía con fuerza, con la capacidad de aglutinar en esta lógica de Ricardo Anaya de parecernos a los europeos entre los demócratas cristianos y los socialdemócratas que son capaces de construir acuerdos y pactos. Sonaba así a una democracia que creo que no tenemos, pero bueno, él la proyectaba así por estos debates continuos de ¿y qué tiene que ver el PRD con el PAN? Y bueno, y él lo articulaba bien. Sin embargo, algo pasa ahí adentro que se mina, ¿no? ¿Cuál es tu lectura? ¿Es su obsesión por ser él? ¿Es su cerrazón para abrir un proceso y que compitan y contiendan otros? ¿Qué produce el fracaso del Frente o este deslavamiento del que hablas? Yo creo que ha sobrevivido más de lo que yo anticipaba el Frente, pero creo que esa coincidencia ha sido básicamente la coincidencia que consiste en firmar un desplegado, ¿no? Entonces sí, nos podremos poner de acuerdo en qué es lo que no nos gusta de México. Hay pobreza, hay desigualdad, y hay corrupción, y hay violencia. Estamos de acuerdo. ¿Y qué queremos? Que no haya violencia, que no haya corrupción, que haya progreso. Ahora, ¿quién? ¿Y cómo? Bueno, pues ahí se rompe, o ahí está a punto de romperse la posibilidad del Frente. Porque yo creo que de lo que se ha tratado es de una política clarísimamente cupular, en donde se deben haber estado reuniendo todo el tiempo en las casas de los tres dirigentes, pero difícilmente se puede armar una coincidencia. Yo creo que esto parte de una idea, para empezar, muy equivocada, de que los agregados suman electoralmente. No suman automático. No claro suman. Que no. Para un votante del PRD, la idea de votar por Ricardo Anaya, pues la verdad es que me parece muy poco atractiva. Si tienes a Andrés Manuel López Obrador del otro lado y por el cual has votado por lo menos 2 veces antes. Claro. Y lo mismo podríamos decir de Acción Nacional. ¿Por qué el PAN votaría, por ejemplo, por Miguel Ángel Mancera? O Alejandra Barrales. ¿Por qué votarían por ella? Entonces, este paralelo europeo. Bueno, el paralelo europeo se da después de que votas, que tú votas por tu partido. Y se convierte en una coalición de gobierno. Tu bancada y haces una coalición de gobierno. Pero aquí hay una idea que me parece que tenía mucha lógica del PRD, en donde el Frente era su única cuerda de sobrevivencia. Claro. El PRD está en peligro de muerte. Y en ese sentido, Ricardo Anaya le dio esa respiración artificial por varios meses. El PAN tenía un buen escenario a principios del año. El PAN era en abril del 2017 la fuerza favorita, el principal partido político del país. Hoy hay encuestas que lo ponen en el tercer lugar. Así es. Bueno, esa es un crimen en contra del PAN que cometió Ricardo Anaya y me parece costosísimo. ¿Pagará la factura? Yo creo que la pagará. Bueno, y paradójicamente el Frente está haciendo agua por el PRD, que es el partido que precisamente se juega su supervivencia. Pues sí, resurge nuevamente la estructura tribal del Partido de la Revolución Democrática y termina con esa decisión final de cómo se elige y a quién vamos a elegir, ¿no?
Pero también por ellos, ¿no? Yo no diría solo por el PRD, porque acabamos de ver esto de Alfaro en Lo de Alfaro Jalisco, en es Movimiento muy Ciudadano. delicado. ¿Cuál es la carta de Dante ahora en esa mesa Por donde, supuesto. ¿no? Su carta fuerte Ya se le fue. pinta raya, dice yo con ustedes no voy, ¿no? Es un golpe, es brutal, quizá el ¿no? golpe fatal del frente, ¿no? Porque era quizá uno de los elementos interesantes es que podía ser un ensamblaje territorial, ¿no? El Movimiento Ciudadano aportaba, ofrecía a Jalisco, el PRD quería ofrecer un estado la Ciudad donde el de PAN México. prácticamente ha desaparecido, ¿no es cierto? Exactamente, ¿no? Exacto. Entonces, pues sí, creo que hace agua por muchos lados el frente, ¿no? Lo cual lo coloca, creo que en términos de competencia para el 18, en posiciones de debilidad. Es decir, no veo a Naya como puntero siendo candidato del PAN solo y tampoco a Miguel Ángel siendo candidato solo del PRD. Bueno, ¿no? y sin Sí. embargo, Anaya es el que más posibilidades tiene, ¿no? Ahí yo complementaría esto, entendiendo que el frente está en el vías de colapso, que estamos ante un colapso inminente en los próximos días. ¿Existe una vida después del frente tanto para el PRD como para el PAN que van a tener que finalmente empezar a hacer sus cálculos de que van a tener que ir solos? ¿Existe una vía posible para ambos en esta contienda del 2018? Yo creo que sus perspectivas presidenciales son francamente reducidas. Creo que para Ricardo Anaya el no llegar con el cobijo del frente es ya despegar muy mal. Y para el PRD, bueno, pues puede haber una perspectiva de una candidatura testimonial con Miguel Ángel Mancera. Pero creo que en ese escenario de un frente roto, pues el libreto parece que lo estarían escribiendo en una oficina del PRI, ¿no? Sí, exacto. Yo veo muchas fiestas ahí, mucha gente aplaudiendo, ¿no? Es el escenario ideal. Claro. Que tengas tú todo el esfuerzo, toda la inversión en el frente para que se caiga, con un candidato del PAN, otro del PRD. Divididos. Y que a lo mejor se cuele algún candidato Divididos y independiente, con ¿no? fractura interna, porque Margarita le arrancará, no sé en qué medida y en qué proporción, pero se lleva algo. Yo creo que una de las sorpresas de este año es el que Margarita Zavala, desde fuera de Acción Nacional, tenga la presencia que tiene. Impresionante, ¿no? Yo creo que eso sin nada es atrás, más sorprendente y hay que reconocerlo. Tiene todavía un camino bien Sí, complicado claro. para las firmas Exacto. Y la distribución regional, pero sí le está haciendo una merma muy importante a su partido, al PAN, y desde luego a la perspectiva del frente, ¿no? En la última del Financiero salió con 15, 16 puntos Es ella sola. extraordinario. Es increíble. En esta hipótesis de que la elección arranque no como una pelea entre tres, sino un enfrentamiento entre dos. Yo anticiparía, Jesús, pero a ver, me gustaría saber qué piensas tú, una campaña violentísima, porque Meade precisamente no puede hablar de cambio. Entonces lo que tiene que hacer es, además de defender el statu quo, meter miedo, otra vez, ¿no? Con respecto de su contrincante. Yo creo que ya hay signos de eso, ¿no? No sé qué. Y Ochoa lo ha dicho, ¿no? Abiertamente. Y vean a Andrés Manuel, o sea, lleva 3 días dando de piñatas. Señoritingo, bueno, ya lo llamó deshonesto. Que yo creo que, pues, como siempre con Andrés Manuel, a ver, pruebe usted, demuestre, pero ahí nunca hay nada. Mira, a mí me parece que ahí hay una gran incógnita en el candidato del PRI. A mí me parece que no lo caracteriza la belicosidad, no ha sido un funcionario coincido. rudo. No. Pero los spots, por ejemplo. Yo creo que lo que aporta en ese sentido, y a lo mejor funciona, es que sí transmite una sensación de serenidad. Frente a la gritería, yo creo que a la estridencia. es un político y es un funcionario que transmite tranquilidad. Creo que esa es una carta que puede funcionar en un país que ha estado en pleito durante demasiados años, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que muchos otros
se tiren a matar y revivan el discurso de ahí viene Chávez y Andrés Manuel López Obrador se desayuna niños por la mañana, etcétera, ¿no? No, insisto, les cotiza, ¿no? Porque el discurso del candidato no es el único elemento en la campaña. Exactamente, ¿no? Pero pues eso habrá que ver, es que es de doble filo. Esta mesura a lo mejor le gusta y le convence a un segmento del electorado, pero a lo mejor no a otro que dice que espera esa fuerza en la palestra. Pero en ese sentido, por ejemplo, la forma en que se distribuyen las piezas permite a lo mejor que ese trabajo sucio lo haga también otro de los jugadores, ¿no? Enrique Ochoa, muy señalado. O sea, no solamente de su casa, Enrique Ochoa podría hacerlo. O pero Ricardo, ahí está Ricardo Anaya y ahí está también los aliados, ¿no? El PRD, que tienen un resentimiento. ¿Por qué le haces así? ¿No? Como si fuera así de los aliados. Jesús, pero ¿cómo entender esta reacción que tuvimos al principio de parte de Andrés Manuel López Obrador respecto a mí? Una reacción visceral. El uso de la palabra señoritingo podría considerarse como algo un poco desafortunado. ¿Por qué este ataque tan frontal directo por parte de Andrés Manuel López Obrador? Tú ya lo decías, Leo, lleva 3 días que no se ha bajado de estar criticando y incluso con adjetivos, como te decía, un poco desfavorables. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, Andrés Manuel López Obrador es Andrés Manuel López Obrador. Ese es su resorte, ese es su chicote. Su manera de referirse a los otros será siempre a partir de un profundo desprecio. Un desprecio que implica que no es que estemos en desacuerdo, no es que yo tenga un proyecto que es benéfico para el país y el tuyo esté equivocado, sino que yo soy moralmente superior a ti. Yo tengo el monopolio de la dignidad moral. Tú, por no hacerme la referencia, eres un indigno. Esa es la visión política de Andrés Manuel López Obrador. No hay nadie que le merezca respeto que no lo alabe. Te entiendo, y funciona muy bien, y funcionó muy bien en el caso de Felipe Calderón, en el caso de Enrique Peña Nieto, es decir, este camino alto de la moral que llevaba Andrés Manuel López Obrador. ¿Funciona ese discurso, embona ese discurso con un personaje que realmente, pues no sabemos, no le conocemos realmente nada, como José Antonio Meade? Ya, puede funcionar en la medida en que el envase de José Antonio Meade es el PRI. Sí. Yo creo que el envase tiene un efecto y lo que tiene mucho sentido que haga Andrés Manuel López Obrador es recordarnos, si ustedes creen que es un hombre decente, vean en dónde está. Y ese entorno, esa institución, esa tradición no es una tradición moralmente aceptable. Yo creo que es perfectamente lícito que recurra a ese argumento de decir ese es lo que representa José Antonio Meade. Increíble, es Chucho. Inaceptable. Es decir, allá afuera mucha supuesto. gente comparte esta forma de pensamiento. Es perfecto. Es decir, Andrés es extraordinariamente hábil y astuto en esto. Él dice esto porque sabe que mucha gente comulga con ello allá afuera. Yo creo que sí. Vamos a hacer una pausa rápidamente, si nos permite, porque si no, las autoridades nos llaman la atención por extendernos en los tiempos. Estamos con Jesús Silva Herzog Márquez. No se despegue, regresamos enseguida. Las decisiones de Trump repercuten en todo el mundo. David Gura analiza las políticas moldeadas por su administración. Bloomberg Markets, Balance of Power. Lunes a viernes, 12 del día. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Economía, cierre de bolsa, negocios, finanzas. Víctor Piz presenta lo más relevante de las noticias al sonar la campana. Con Víctor Piz, lunes a viernes, 3 de la tarde. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg.
Estamos de regreso. Chucho, ahí está el escenario de los candidatos y de los partidos. Quisiera que hiciéramos una reflexión un poco sobre las instituciones y sobre esta democracia mexicana inacabada, incompleta o en proceso de fortalecimiento, ya no sé ni muy bien dónde estamos, de la que hemos hablado, escrito y reflexionado, no sé, 20 años. El INE representa hoy una institución a prueba de esta campaña beligerante, belicosa, confrontativa de la que hablaba María hace un momento. Yo creo que el INE sigue siendo una institución muy corpulenta. Me parece que sigue siendo una institución respetable. Es una institución respetada en el mundo. Es una referencia mundial de cómo se organizan elecciones complejas. Pero sí me parece que ha recibido golpes muy serios y parece que los partidos compiten en a ver quién le hace más daño al INE. Creo que tiene competencia y tiene capacidad para organizar elecciones, para permitir la parte que se vote. operacional lo hace perfectamente. Pero sí ha perdido el prestigio que tuvo hace 15 años, ¿no? Y eso me parece delicado. Y si eso lo sumamos a lo que sucede en el Tribunal Electoral, creo que hay ahí también señales, no de alarma, pero sí de preocupación. Hay que recordar que el INE no es el único árbitro de las elecciones y que después de lo que decide el INE está el Tribunal Electoral. Y donde hemos visto una confrontación brutal los últimos 6 meses. Y el fiscal electoral, que todavía no tenemos. Ese es un asunto crucial, ¿no? El hecho de que esté descabezada esa institución, que no tengamos nosotros un titular encargado de perseguir los delitos electorales, sí me parece, ese sí me parece un punto alarmante de nuestro proceso electoral. Sí, bonita manera de arrancar. De empezar. Bueno, hay algunas señales ahí en el Congreso que están como planchando, cocinando alguna fórmula para de un plumazo tener todo lo que nos falta. El fiscal general, el fiscal anticorrupción, el fiscal electoral y creo que hasta magistrados. Yeah. Yo vi por ahí un acuerdo, pero ya sabes que luego esas cosas como se están cocinando en los pasillos y no sabes cómo van a acabar. Me parece, yo soy de la idea, pero te consulto y vamos a escuchar qué dicen los demás, pero yo le apostaría a gente que no venga de corporaciones políticas, de partidos. Que el fiscal anticorrupción no sea un ex senador, ex gobernador, del color que sea, en aras de otorgarle credibilidad a la institución y que la ciudadanía pueda decir, bueno, por lo menos parece que va a actuar de forma imparcial. Y lo mismo con el general de la Nación y con el electoral. Pero lo que veo en el Congreso es que como que se están repartiendo el viejo sistema de cuotas y se lo damos a un azul y se lo damos a un amarillo y se lo damos a un verde. Y los personajes que se han filtrado, que aspiran, están de terror. Sí. Y hay que recordar que el PRI logró meter esta modificación para que el nuevo fiscal electoral pueda haber ocupado cargos públicos en el pasado. Es decir, no lo metieron de gratis. Eso nos habla de que algún perfil que tiene un pasado político va a estar ahí. Yo coincido en tu deseo. Ese sería el ideal. A mí me parece que hay muchas señales de que el PRI no tiene mucha preocupación de la opinión publicada y de quienes hacen o hacemos ruido por estos personajes. Creo que han llegado a la convicción de que eso hace mucho ruido durante unas horas en las redes y en el periódico, pero que no tiene mayor costo. Se diluye. Y yo creo que hay dentro del PRI, ahora con un brazo azul, yo creo que hay mucho cinismo de hacer todo lo que tengan que hacer para ganar las elecciones y para cuidarse todo lo que puedan cuidarse en lo que viene si no sale de acuerdo a lo que ellos quieren. El brazo azul son los 5 senadores rebeldes, ¿quieres decir? Pues sí, ¿no? ¿Qué dices? Que son quienes propusieron precisamente esta modificación para permitir que el nuevo fiscal electoral tenga un pasado político. Muchos han hablado de la demolición de las instituciones. ¿Crees tú que la Fiscalía Electoral aguante la llegada de un personaje que tenga un pasado político, que tenga un pasado activo como militante o como exgobernador, como exsenador? Esa por un lado. ¿Y crees tú que el proceso electoral del 2018 puede llegar a buen puerto cuando tienes uno de sus brazos
politizados plenamente? Mira, yo creo que pueden hacerlo, que pueden hacer un nombramiento que sea un nombramiento que tenga alguna mancha partidista, en donde no sea impecablemente apartidista, sino que tenga alguna vinculación de los partidos, particularmente del PRI o del PAN. Yo creo que en los últimos años sí hemos retrocedido un poco en ese trayecto en el que habíamos avanzado. Yo creo que se ha asumido un poco la conclusión de que de lo que se trata es simplemente de hacer una especie de intercambio. A mí me preocupa mucho lo que decías, que se hagan al mismo tiempo los nombramientos, porque es claramente, a ver, somos 3 los que nos tenemos que poner de acuerdo, te doy 2, me das, ¿no? Es este reparto claramente de cuotas. Me parece muy peligroso que tengan las instituciones este sello, pero me parece que esa es la ruta que estamos caminando. Sí, ¿no? Tú has escrito, Chucho, sobre una de las carencias de nuestra democracia, que es precisamente la falta de contrapesos y el frente como una manifestación de ella. Sí. A mí eso me parece muy, muy preocupante, particularmente en el caso de que se pudiera concretar el frente, ¿no? ¿Qué sucede si estos rivales de la izquierda y la derecha que orientaron al país durante muchos lustros se casan? Pues que desaparecen las críticas que son tan saludables para nuestro sistema democrático, que no tendríamos, por ejemplo, el insumo de la crítica panista a lo que han sido estas décadas de gobierno perredista en la Ciudad de México. Yo creo que pierde mucho el país si no tenemos esa crítica, si no tenemos tampoco la crítica del PRD al conservadurismo de los panistas. Me parece que no hemos encontrado en el país este equilibrio entre la capacidad de ponerse de acuerdo en el Congreso, de lograr coincidencias legislativas y al mismo tiempo mantener las referencias de la crítica en el país, ¿no? La democracia mexicana en este sentido, tratando de hacer una reflexión más grande, porque yo a lo mejor percibo, tú decías hace un momento, retrocesos o no hemos sido capaces de consolidar o solidificar nuestras instituciones. El INE de hoy no tiene la credibilidad o el prestigio que tenía el IFE de los 90s o ese IFE de primera generación. ¿Dónde está el error? ¿Son los partidos invadiendo y tomando los sitios? ¿Es esta partidización de las instituciones, el INAI, el INE? Todos son cuotas que nos repartimos. Yo sí creo que hemos retrocedido. Yo creo que después de las zancadas hacia el pluralismo que dimos, hacia la fundación de nuevas instituciones autónomas que le daban algún sentido a la competencia, hemos retrocedido. Yo creo que los sexenios panistas fueron muy poco eficientes para avanzar democráticamente. Muy pronto el gobierno de Fox entró en connivencia con el corporativismo mexicano, le dio una nueva vida al corporativismo y se alió con los sindicatos más corruptos. Y yo creo que el regreso del PRI también fue nefasto para el avance democrático del país. En retrospectiva, qué buena década los 90s, ¿no? Es decir, hoy que lo vemos para atrás y ves eso, y ves el Grupo San Ángel, y ves el INE, y ves... O sea, pasaron buenas cosas para la democracia mexicana en los 90s, que hoy que lo podemos ver en retrospectiva dices... Pues en la primera década del siglo XXI no pasó eso, ¿no? Pasó esto que tú estás diciendo, es decir, llegó el ansiado gobierno de oposición y, oh sorpresa, es una extensión edulcorada de los de antes, ¿no? Yo creo que lo que podríamos pensar un poco en esa retrospectiva que planteas es que a lo mejor, aunque fue muy lento ese proceso, era un proceso sencillo. Y era básicamente el de
sumar bien los votos, tener instituciones que dieran confianza a los Transparencia, electores, confiabilidad, y dar el brinco a la alternancia. En retrospectiva también podríamos decir, bueno, pues eso era sencillo, ¿no? Lo que seguía era mucho ahora, más. echar a andar una democracia Es mucho más complejo. es históricamente más complicado y me parece que exigía una claridad, una responsabilidad, hasta una actitud cívica muy diferente de la que imaginábamos. Creo que no nos preparamos al problema que es un sistema democrático, ni en los partidos, ni en las agrupaciones ciudadanas, ni en los medios de comunicación. Y en ese sentido, pues tenemos un sistema democrático que se ha ido vaciando por no haber tenido en todos estos espacios la competencia para llenarlo de sentido, ¿no? Jesús, hay quien dice incluso que la alternancia no fue tal, ¿no? O no fue alternancia del todo. En ese sentido, ¿no sería más sano, ¿no? tener en la presidencia a un tercer jugador? O sea, si ganara López Obrador, hay un tercer elemento que podría romper, digamos, esta negociación relativamente, o esta serie de negociaciones relativamente fáciles o relativamente fluidas que han tenido el PRI y el PAN en los últimos años. Yo creo que tendría mucho sentido. Yo creo que oxigenaría mucho la política mexicana el hecho de que la izquierda tuviera la responsabilidad presidencial. Yo creo que sería históricamente muy valioso para México. Me parece que simbólicamente tendría un sentido de cambio de era esperanzador para millones de mexicanos. Independientemente de que a mí me resulte muy poco convincente el discurso de Andrés Manuel López Obrador, que haya muchas cosas que me parezcan arcaicas y muchas otras que me parecen muy peligrosas, sí creo que tendría una gran virtud el que abriéramos un capítulo distinto con todos los riesgos que eso implica. Yo quisiera regresar a este punto del retroceso que estábamos abordando hace unos instantes. Hace algunos años el PRI intentó su primaria, esta elección en la que estuvo la Bastida Ochoa compitiendo contra Roberto Madrazo, una primaria por supuesto arreglada. Pero después tuvimos al PAN en 2005, este proceso interno muy interesante en el que Felipe Calderón derrota al candidato elegido por Vicente Fox, que era Santiago Krill. Vámonos ahora hacia acá. Los tres partidos o los tres principales polos políticos definieron a su candidato por dedazo. Sí. ¿Qué pasó ahí? ¿En qué momento los partidos, en vez de replicar un modelo democrático, replicaron el modelo priista al interior de su toma de decisiones? Que ahorra problemas, eso parece. Ahorra problemas, pero al final de cuentas no es un método democrático lo que vimos en el Frente Popular, lo que vimos en el PRI, lo que vimos en Morena también indudablemente. Es decir, ahí no hay competencia democrática. Y puede haber un sistema democrático cuando los partidos no están ejerciendo la democracia a su propio interior. Yo creo que es un gran planteamiento. Sí, hemos retrocedido muchísimo en esos términos. Hubo hace algún tiempo dentro del PRI quienes decían hay que tener democracia en el partido. Había gente dentro del PRI que decía bueno, vamos a ventilar las diferencias y que se resuelva con elecciones o en una convención. Ahora no hubo nadie que lo pidiera. A mí me parece que la gran desgracia es la del PAN. Me parece que es una tragedia de México porque sí era en ese entorno un lujo político el que dentro de un partido político hubiera competencia, hubiera distintos candidatos que buscaban la candidatura de su partido y que se resolviera o en asambleas o en primarias. Ahora pues el PAN renunció a eso que creo que le daba cierta autoridad para decirle a los otros, ustedes son organizaciones autoritarias. Ahora tenemos una competencia de distintas capillas tan autocráticas la una como la otra, ¿no? Qué tragedia. Yo creo que sí. A mí me parece que lo que sucedió con el PAN es realmente muy lamentable. Pero pienso en los demás también, pero, o sea, ¿quién mete la mano hoy por un partido político? Bueno, lo acabamos de ver con el PT todos también. aspiran a ser el PRI, ¿no? Claro. Como todos los políticos aspiraban a ser Manlio, ahora a lo mejor Ochoa, ¿no? Todos aspiran a ser el PRI. Finalmente todos terminaron replicando estos modelos. Tenemos el PT,
cuya dirigencia lleva ya instalada 27 años. Correcto, sí. Tienes lo que pasó en el PRI, tienes lo que está pasando en el PAN, en donde ha controlado un grupo, expulsando a los opositores, marginándolos, sacándolos de ahí. Tienes Morena, que es el dominio absoluto total de una sola persona, es decir, el Partido Verde, que sigue siendo la propiedad de los González Torres, mientras tienen esta faramalla de hacer una interna. Los partidos se terminaron convirtiendo en propiedad unipersonal. Y la pregunta que yo más y tú lo respondías hace unos instantes es: qué preocupante para un sistema democrático nacional que sus partidos se hayan convertido todos en émulos autocráticos. Pero mudemos ahora hacia los independientes y la viabilidad de esto, porque esto surge tal vez como respuesta ante ese descrédito del sistema de partidos, ¿no es cierto? ¿Son viables? ¿Tienen posibilidades? Porque todo parece ser que la ley está hecha para que no puedan. Bueno, el gran peligro es que este ejercicio pueda terminar siendo un descrédito para la propia perspectiva de los independientes. Quienes puntean, pues son políticos profesionales que han hecho toda su vida dentro de los partidos y que en ausencia de canales dentro de su institución se lanzan al ruedo de los independientes. Yo creo que los independientes tienen mucho sentido, sobre todo en el terreno local. Ahí me parece que tendrán mucho que el fenómeno Kumamoto, digamos, refrescar. Eso me parece bien atractivo. Y creo que ahí en las alcaldías, por ejemplo, en las presidencias municipales, en los congresos locales, tendrán muchísimo que hacer. Creo que la perspectiva de una presidencia independiente no solamente es muy cuesta arriba en términos de lo que se necesita para registrarse, sino en términos de lo que podría llegar a ser un presidente sin partido para gobernar eficazmente, ¿no? Pero bueno, ahí está todavía la incógnita. Me gusta. Yo creo que hay que seguir la pista de Margarita Zavala, que sorprendentemente está, pues en términos de la población global, con buenas perspectivas, y que sigue juntando sus firmas. Sí, habrá que ver cómo les va en esto, ¿no? Ahora es un poco extraño, ¿no? Porque yo pienso que los que atentan contra la viabilidad de los independientes son ellos mismos, con sus excepciones, como Kumamoto. Entonces, por ejemplo, Margarita Zavala, que tiene en las encuestas por lo menos mayor intención de voto que el Bronco, va mucho más atrás en las firmas. Gran ironía, ¿no? Pero ahí creo que tiene que ver con también con una petición que yo creo que es razonable de la ley. Te necesitas tener una organización y necesitas tener una base con tierra, ¿no? Y recursos. Porque también otra de las cosas evidentes es que tiene el Bronco un gran respaldo, pero está en su estado. Sí. No basta con que tenga 1% o 5% en Nuevo León, tiene que tener en la mayoría de los estados, en 17 estados, tiene que tener 1%. Eso está cuesta arriba para el Bronco. Acabas de mencionar algo muy interesante, porque se está abriendo este espacio para los independientes de abajo hacia arriba. Y lo podemos ver aquí en la Ciudad de México. Vamos a tener 3 independientes en la boleta muy probablemente. Vas a tener varios candidatos a delegados como independientes también. Es decir, sí se están abriendo estos espacios por abajo. Sí percibes que quizás aquí nos gusta en este país siempre hacer las transformaciones de arriba para abajo. ¿Crees que se puede hacer de forma diferente, de forma de abajo hacia arriba? Lo vimos con Kumamoto, por ejemplo. Mira, yo creo que si hay algo alentador en el desarrollo político latinoamericano, es la recuperación de las ciudades. A mí me parece ejemplar el caso colombiano, y me parece ejemplar no tanto por la órbita presidencial, nacional, sino por el hecho de que en buena medida con candidatos independientes ha habido una reconstrucción de las ciudades principales de Colombia con una idea de una política diferente. El hecho de librarse de los partidos políticos fue en ese ámbito extraordinariamente positivo. Si eso pudiéramos tener nosotros en México, en un entorno en donde lo fundamental demográficamente son nuestras ciudades, que pudiéramos recuperar nuestras ciudades a partir de liderazgos auténticos, pues me parece que sería una vía muy esperanzadora. Bueno, de hecho, esto fortalece tu tesis de los contrapesos.
porque si tiene ciudad, imagínate Monterrey o Guadalajara o Querétaro o Puebla, gobernada por independientes que no obedecen a la lógica partidista, al uso del presupuesto con una lógica partidista, que sabemos perfectamente cómo funciona eso, y si no, pregúntenle al PRD en la Ciudad de México, sí puede haber una luz de esperanza. Exactamente, porque digo, tenemos un mosaico federal, tenemos municipios, y la verdad es que en este momento no tenemos referencias de, miren qué bien lo han hecho en tal lugar, miren este gobernador, qué exitoso destacado, y qué popular sale, qué honorable su paso por la gubernatura. No tenemos. Lo que tenemos es el catálogo de pillos que salen y que tienen que escaparse, ¿no? Así es. Imaginar un refresco a partir de lo local, a mí me parece que es el lugar en donde podríamos ir. Es que a lo mejor por ahí podría mejorar el país, ¿no? Una luz de esperanza. Vamos a hacer una pausa. Jesús Silva, Gersos Márquez, regresamos enseguida. Gracias. ¿Hay algo personal o qué? Pero sí, pues hay algunas suposiciones. ¿Hubo corrupción ahí o no hubo corrupción ahí? Y lo puedo decir, no sé. ¿Van a decir que entrevista a puro malandrín? ¿Estás entrevistando a los perseguidos políticos de este país? A la Cámara puede decir que nunca se ha robado un peso. ¿Puede ser candidato del PRI? Pues sí, sí es posible. No, pero no quiere soltar la sopa. Porque reconoces lo importante, el financiero Bloomberg. Perdón. El mundo, Jesús, que es inevitable tener una reflexión sobre lo que está pasando. Tenemos esta ronda en negociación del TLC, vamos en la quinta, vamos para la sexta. Las últimas dos especialmente ásperas y difíciles, no acuerdo. Al interior de Estados Unidos un debate profundo en el legislativo, el tema fiscal, el tema de la investigación del Russiagate con Trump. Se ve un escenario muy complejo. ¿Cómo debiera ser quien quiera que gane en el 2018 intentar construir una relación con los Estados Unidos, impulsar el libre comercio, abrir otros escenarios? ¿Para dónde rediseñar? Nosotros hemos construido 30 años de relación anclada literalmente económica y comercialmente a los Estados Unidos. Y el escenario se ve, la verdad, oscuro. ¿Hacia dónde sugerir estrategias para un nuevo gobierno? Mira, a mí me parece de las cosas que se han hecho bien recientemente es la posición de México con Estados Unidos. Ajá. Creo que después del error garrafal de la visita, hacer que se hiciera campaña desde la Casa Presidencial a favor de Trump, yo creo que la estrategia de la Cancillería fundamentalmente ha sido correcta, que es tratar de minimizar el diálogo presidencial, tratar de enfocarse a los equipos de trabajo, defender y a cuidar el tratado en lo posible. Y hacer pues, todo lo que se pueda hacer dentro de esa órbita. Creo que se ha manejado bien y siento que en ese sentido debería ser esa la estrategia hacia adelante, sobre todo con lo impredecible que es el habitante de la Casa Blanca.
Creo que padecemos en México frente a esa relación un descuido de 20 años del trato con Estados Unidos. Creo que confiamos en que esa relación estaba amarrada con el Tratado de Libre Comercio. La dimos por sentada, por Yo creo que garantizada. sí, y dejamos de tener ese diálogo en los muchísimos ámbitos de esa complejísima nación, ¿no? Y yo creo que hay que reanudarlo en todos los órdenes que tienen que ver con el diálogo, no solamente comercial, sino de nuestra presencia como vecino. Y creo que hay mucho que podríamos nosotros aportar para ese diálogo, aunque hemos hecho también mucha campaña en contra de nosotros mismos con nuestra violencia y nuestra corrupción, ¿no? Chucho, como mencionaba Leo, Russiagate está complicándose muchísimo. Ahora con la confesión de Flynn, ¿tú crees que ahora sí puede estar en riesgo el gobierno de Trump? No tengo elementos como para calcularlo realmente. Creo que sí es esta revelación reciente, esta confesión de que le mintió al FBI y su oferta, me parece que dentro de esta negociación de soltar la sopa, de que la campaña de Donald Trump estaba involucrada y al tanto de ese diálogo, pues me parece que es lo que pone en mayor debilidad y vulnerabilidad a la presidencia de Donald Trump. Sin embargo, me parece que todavía hay un trayecto muy largo. Estaremos también en proceso electoral en el año que entra y me parece que para los demócratas es mucho mejor tener a un presidente débil y arrastrar a un presidente débil 3 años que tener una renovación con un vicepresidente más ideológicamente conservador que el propio Trump actual, ¿no? Jesús, hace unas semanas en el Auditorio Nacional Andrés Manuel López Obrador delineaba un poco cuál sería su política, la relación que tendría su gobierno con Estados Unidos, y al final de eso dijo algo que me llamó mucho la atención. Decía que van a exigirle al gobierno de Estados Unidos, palabras más, palabras menos, que respete la voluntad popular que se emane de las elecciones del próximo año. La pregunta que yo te haría es: tenemos un presidente impredecible en la Casa Blanca, un hombre con nula experiencia internacional. Si de por sí para los Estados Unidos siempre se le ha complicado la relación con México, ha sido una relación difícil por esta asimetría, ¿crees tú que un personaje tan, vamos a decirlo, limitado como Donald Trump tenga la tentación de querer meter la mano en un proceso como el del 2018 aquí en México? Yo creo que no lo veo interesado en la intervención, en la modificación de las cosas en términos electorales en México. Me parece que lo que le atrae a Donald Trump son los desplantes de fuerza. Creo que tiene una conexión muy cercana con los autócratas. A él lo que le atrae son los dictadores. Y si hay algún personaje que refleja ese empaque psicológico del autócrata, pues me parece que se sentirá muy a tono con él, ¿no? Muy identificado. Me parece que sí. Hay gente que piensa que el gran interlocutor de Donald Trump en la presidencia en México podría ser Andrés Manuel López Obrador, el que mejor defendería los intereses nacionales. ¿Concuerdas con esto? No lo sé. Yo creo que Andrés Manuel López Obrador no entiende Estados Unidos, creo que no le interesa Estados Unidos. Creo que no hay ni siquiera una curiosidad por entender a ese país y me parece que eso es delicado para México. Sí creo que es indispensable tener una posición frente a los Estados Unidos y si bien en López Obrador no hay un discurso anti-yanqui, en eso es muy diferente a la izquierda tradicional latinoamericana, sí hay una especie de desprecio por el mundo.
Hasta hace poco López Obrador presumía que no tenía pasaporte. Sí, ¿no? sí. E incluso justificaba haber cometido el pecado de ir a Europa porque decía, es que voy a ver cuadros mexicanos que están allá, ¿no? Entonces, yo creo que uno de los elementos que hacen de López Obrador que le dan una perspectiva muy arcaica es esta idea insular de México y su desconexión con el mundo, que es muy riesgosa, ¿no? Me parece, en el contexto actual. Y esta insistencia de solitos podemos, ¿no? Es decir, aquí esto es tanto y hay tanto y es tan grande, lo que pasa es que está mal administrado, pero da para todos. Y creo que el mundo hoy pues exige o demanda pues conexión, ¿no? Interconexión, globalidad, acuerdos, ¿no? Bueno, incluso su precampaña o sus visitas a los Estados Unidos están muy acotados a la situación de migración y hablar con los paisanos, ¿no? No tiene más perspectiva que esa. Bueno, fue a Nueva York y habló con los financieros y no le fue muy bien. No le fue muy bien, medio se tropezó. Hubo un reporte de Citibank donde hace un señalamiento muy crítico de porque él sin empacho. De su improvisación, de su poca preparación. Pues hablo de Pero tiene eventos así muy aislados, ¿no? El grueso de su actividad allá es otro. Es reunirse con los migrantes en Los Ángeles. Solamente. Chicago, Dallas, Chicago, ¿no? Sí. Nada más. El paso por el mundo financiero no fue venturoso, digamos, ¿no? Bien, ahí a mí lo que me llama la atención es el factor Trump, cómo puede o no puede incidir en las elecciones del 2018. Tú lo que nos planteas es quizás no tendrá la gana de meter la mano. A mí lo que me preocupa en ese escenario es que es un hombre con nula experiencia, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos un Departamento de Estado que se encuentra completamente diezmado. Los diplomáticos de carrera, los que sabían, los que conocían la relación con México, ya se fueron, renunciaron. Y en su lugar quedaron improvisados con Mike Tillerson, quien será reemplazado en las próximas semanas Rex Tillerson, que será reemplazado por Mike Pompeo, el director de la Agencia Central de Inteligencia, la CIA, quien por cierto es un ferviente antimexicano. Es decir, los escenarios no siguen siendo muy positivos en la relación con Estados Unidos y sobre todo en un escenario tan complicado como el del 2018, ¿no? Sí, creo que Donald Trump se presenta como candidato presidencial con el discurso más antimexicano que hemos oído en muchas décadas, este famoso discurso de los violadores, los ladrones, los criminales que somos los mexicanos, ¿no? Ese es un discurso que asusa Donald Trump en cada oportunidad. Recientemente lo hizo también a través de Twitter con esta idea de su muro, que es, yo creo que ese recurso muy fácil que tiene muy a la mano de golpea a los mexicanos para volverte a vestir de rescate de la dignidad de los Estados Unidos frente a estos invasores, ¿no? Ese discurso está presente y creo que estará hasta el último día que sea presidente Donald Trump, ¿no? No quiero que nos vayamos sin se nos acabe el tiempo sin hacer dos reflexiones sobre el Brexit, la Unión Europea y Cataluña, ¿no? ¿Vive el mundo hoy un resurgimiento del nacionalismo? Estamos en un rechazo a la globalidad, a los acuerdos, a la integración, y surgen estas expresiones en distintas partes del mundo, en Europa de forma muy señalada, sin duda en Estados Unidos, ¿vamos hacia atrás en ese sentido? Yo creo que sí, creo que hay muchas señales que nos indican que esta corrida hacia la globalización, hacia la integración comercial, económica, política del mundo se detuvo y vamos para atrás. Y quizá es el nuevo eje de las identidades, no tanto la izquierda y la derecha, sino qué tan cómodo te sientes con la apertura de las fronteras o qué tanto eres víctima de esa apertura y quieres muchas veces con mucha nostalgia regresar a tu identidad, a tu cobijo nacional previo, ¿no? Yo creo que ese es uno de los grandes desafíos de nuestro tiempo, porque ese nacionalismo pues viene de la mano
de la xenofobia, ¿no? No es un nacionalismo que implica vamos a exaltación comer de los valores, distinto, claro. vamos a recuperar las fiestas de cada marzo, sino vamos a expulsar a estos que son oscuros, a estos que se visten árabes de distinto, turbante, claro. a estos que tienen una religión equivocada, ¿no? Sí. Pasa mucho. Bueno, vimos recientemente la disputa entre Trump y la primera ministra británica por el tema del video de los musulmanes, que provocó ira y furia en el Parlamento británico, como nunca en la historia. Le dijeron estúpido y le dijeron ignorante y le dijeron todo, porque claro, una declaración de este señor pues le altera los equilibrios de relación comunitaria con los musulmanes dentro del Reino Unido, ¿no? Francia me parece que ha sido mucho más inteligente en pintarle a pesar de que lo recibió en visita de Estado, visita que hoy en el Reino Unido, por cierto, está a punto de cancelarse, porque nadie le quiere recibir con honores y desfiles al señor Trump después de haber hecho estas cosas, ¿no? Jesús, y vinculándolo con el tema del retroceso de la democracia que vivimos aquí en México, pero ahora vámonos al tema internacional, porque tenemos ahora Recep Tayyip Erdogan en Turquía, un personaje durísimo que está consolidando el poder. Tienes a Xi Jinping, el líder chino más poderoso, probablemente desde Mao. Tienes a Vladimir Putin, tienes a Donald Trump, tienes a Shinzo Abe, que en Japón se está convirtiendo en el líder más fuerte de la posguerra. Estamos viendo que estos personajes que consolidan el poder están brotando por distintas partes del mundo. ¿Crees que estamos entrando en una etapa en la que los gorilas ahora se visten de Gucci, de Versace? O sea, ¿tú lo ves por ahí? Este es el futuro, digamos. ¿La democracia va en retroceso en favor del gran líder? Sí, creo que están viviendo las democracias liberales tiempos muy malos. Creo que hay en muchos ámbitos este anhelo del hombre fuerte, del líder implacable, que implica un desprecio a estos obstáculos a su dominio, que son pues la separación de los poderes y los derechos humanos, ¿no? Yo creo que en ese aspecto sí estamos viviendo una crisis que no vivía la democracia liberal en muchas décadas, que tiene pues sí, el reto del populismo y de la autocracia. ¿Pero qué es? Porque aquí hablamos mucho del desencanto. Yo creo que es la ansiedad. Creo que habría que hacer el registro de la manera en que en los últimos 15 años nos han quitado el piso de lo que pensábamos que nos daba cierta tranquilidad y seguridad, ¿no? Pero no en términos de trabajo, en términos de lo que pensamos que es la familia, en términos de lo que es nuestro barrio y nuestra identidad local. Todo eso se ha cambiado en muy poco tiempo, y creo que una de las cosas de la que te puedes agarrar es de un tipo que te dice vamos a volver a la grandeza de antes. Claro. Como Putin. Pero es también un déficit, ¿no? Una carencia de líderes auténticos. Bueno, que son suplidos por estos gorilas, ¿no? Pero son líderes. O sea, Putin podrá hacer muchas cosas, pero es sin lugar a dudas un gran líder ruso que es además muy popular. No es un demócrata, no es un tipo que respete los derechos de los homosexuales, por ejemplo. Prácticamente nadie. O sea, es decir, no hay marco jurídico ahí. Los suyos ahí. los respeta, pero los de nadie más. Pero entonces no es que falten líderes, es que no hay líderes que se atrevan a defender los valores democráticos. Creo que el caso fugaz fue el de Macron. Ajá. Porque después de aparecer súbitamente, pues ahora está en una impopularidad también pero muy fíjate notable. qué escenario tan dramático, porque tienes por este lado... Se nos acaba el tiempo, hay que ir a conclusiones. Poderosísimos, y por el otro, las democracias liberales occidentales en retroceso. ¿Tu perspectiva en el futuro, va la democracia en caída? Sé que es una pregunta muy... Yo creo que está en crisis, creo que está con desafíos muy severos. Le toca hacerse cargo de esos desafíos, darse cuenta que sí hay adversarios serios y de esa manera cambiar, ¿no? Ya se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Se nos acabó el tiempo. Bueno, Jesús, pues viene año electoral, año divertido, se va a poner bueno, entonces estaremos leyéndote.
Muchas No, gracias. y Igualmente. convocándote aquí a que estés más veces con nosotros, porque Cuando me la diga. señorita de los invitados no tendrá que sufrir tanto para que nos acompañes y porque hay mucho que pensar. En fin, se nos acaba el tiempo. Daríamos para otra hora, querido Jesús, pero Otro día. quedamos emplazados para la siguiente, si te parece bien. Puestísimo. Muchas gracias, bienvenido. Gracias, Señor Michel, gracias. María Scherer, muchas gracias. Y sobre todo, gracias a usted por la gentileza de su atención. A esta misma hora, La Silla Roja, la semana entrante. Hasta entonces, gracias.